Bueno, entonces el tema que vamos a estar tratando es análisis de textos narrativos informativos. Les decía que a estas alturas ya tienen que tener su texto trabajado. Recuerden que se los compartí desde la semana pasada en Classroom. Siempre los van a encontrar ahí en los materiales agrupados por semana. Entonces venía este texto teórico y venía la noticia que la tenían que imprimir también porque es justamente para el ejercicio que vamos a trabajar hoy. Y obviamente pues no les voy a dar tanto tiempo como para poder entregar, dado que lo estamos realizando aquí. Bueno, ok, decíamos textos narrativos informativos. Cuando vimos el tema de tipología textual, comentamos que había 3 formas o 3 criterios para clasificar un texto. El primero era por su género textual, que teníamos 3 grandes grupos: los textos expositivos o científicos, los textos literarios y los textos informativos. Pero también veíamos que otro segundo criterio era por su forma de redacción o su forma del discurso, también conocido como prototipo textual. Y justamente a esa segunda clasificación, a este segundo criterio, es al que nos vamos a estar refiriendo en estos análisis. El primero que hicimos, aunque coincidió con su género textual, que era expositivo científico, en realidad lo que estábamos analizando era su forma de redacción, que también les decía, coincidió en que era expositiva. Ok, ahora nos toca la narración. Recordemos que narrar significa contar algo. En este caso, contar un hecho que puede ser real o puede ser ficticio. En cualquiera de los dos casos estamos hablando de narración. Ejemplo, vemos aquí una abuelita que le está contando una historia a su nieto. Si esta historia que le está contando es, no sé, digamos, sobre la Caperucita y el lobo, es un hecho ficticio, se apegaría más a los textos narrativos de tipo literario, que no son los que nos interesan hoy. Sin embargo, si le dice, oye, a ver, cuéntame, abuelita, que en tus tiempos no existía el celular. Ah, no, mijito, mira, el celular apareció hasta tal año y los primeros celulares eran así, asado, eran muy grandotes, luego siguieron otros, bla, 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 bla. Se pone a contarle toda la historia. Aquí le está hablando de un hecho real. Y en este caso, la narración se apega a los textos narrativos informativos, que es justamente el que vamos a ver el día de hoy. Textos narrativos informativos que tienen que ver con contar un hecho real. Como les mencionaba, se utiliza en textos literarios, como el cuento de la Caperucita Roja, pero también en textos informativos, como el que vamos a ver el día de hoy. Ok, entonces relatan acontecimientos reales. Ese es su principal distintivo, sello distintivo. Van a contarnos hechos reales, hechos que sucedieron. Por lo tanto, su propósito comunicativo es referencial. Recordemos que dar referencias significa dar información acerca de algo. Luego, entonces, si es informativa, por eso decimos que cumple una función referencial. Otra característica: deben presentar los hechos con veracidad y precisión, es decir, lo más apegados a cómo sucedió el hecho en la realidad. Características: transmiten datos y hechos concretos de interés para el público. Proporcionan información objetiva. ¿Qué quiere decir esto de información objetiva? Objetiva es apegada a la realidad, no a cómo veas tú las cosas, sino a que cuentes el hecho tal y como sucedió. Y ahí tenemos como ejemplo en la imagen 2 personas que están discutiendo sobre si ese número que está en el piso es un 6 o es un 9. Y cada uno lo está viendo desde su propia perspectiva.
no están siendo objetivos. Cada quien está diciendo, está informando lo que ve. Lo objetivo sería irnos a la realidad, a ver si efectivamente ese 6 o ese número es un 6 o es un 9. Entonces va a depender de las circunstancias y justamente a eso se refiere la información objetiva. Otra que tiene que ver también con la objetividad, van a evitar las expresiones afectivas y o emotivas. Es decir, vamos a desconectar nuestras emociones del cerebro y nos vamos a limitar a describir, a narrar las cosas tal y como sucedieron, sin ponerle de nuestra cosecha, sin emitir ninguna opinión personal, ningún juicio, sin mostrar emociones. Algo que, por ejemplo, yo he notado, y está mal, en los noticieros en televisión, podemos ver que esos noticieros forman parte de los textos informativos, narrativos informativos, solo que lo estamos viendo a través de medios masivos, de la televisión. Entonces, bueno, yo he notado que la mayoría de los presentadores de noticias no solamente informan, sino que dan o toman partido de la información, expresan una opinión, un qué malo, qué desagradable, qué lamentable, cosas que no debieran suceder. Se tendrían que limitar a informar, sucedió esto. Nada más. Entonces, ¿por qué? Justamente de lo que se trata es de que no se emitan opiniones personales ni juicios de valor. Eso no está permitido, no debe suceder. Y cuando sucede, es incorrecto. Otra de sus características es la simplicidad de su lenguaje. A diferencia de los textos expositivos que vimos anteriormente, que manejan un lenguaje un poquito complicado en cuestión de que se acerca más a lo técnico, en este tipo de textos, en los informativos o narrativos informativos, el lenguaje tiene que ser lo más simple posible, porque van dirigidos al público en general, desde un público que puede apenas saber leer y escribir, a otro que tenga todos los posgrados del mundo. Entonces, dado eso, debe adaptarse a cualquier destinatario, por lo tanto, tiene que utilizar el lenguaje más simple posible. Ejemplo. Allí tenemos un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Este no sería un lenguaje simple. Dice, vemos ahí una muñequita que se dirige caminando hacia algún lado y se oye una voz que le dice, hey señorita, ¿a dónde va tan rauda, circunspecta, asaz y atribulada? Y la señorita se queda con cara de what? ¿Qué? No entendí. ¿Alguien le puede traducir a la señorita esa pregunta? ¿Alguien nos puede decir a todos qué le quiso decir? ¿Qué le está preguntando la persona que interrumpió su caminar? ¿No? Aunque sea, díganme, no conozco esas palabras, maestra. No lo encuentro. Bueno, es que lo busqué en un diccionario aquí en línea, pero dice que es cementerio. Bueno, la palabra rauda dice que su sinónimo es cementerio. ¿Rauda, cementerio? Sí, No. pero bueno, sí dice aquí. No. Bueno, ok, pero me parece bien que hayan intentado hacer la búsqueda en línea. Entonces, pero no, raudo no tiene que ver con cementerio. Vamos a traducir. ¿Alguna palabra que sí entiendan de ahí? A lo mejor no que la busquen, que la entiendan, que digan, a mí sí me suena tal. Rauda es rápido, ¿no? Es de rápido. Entonces no tiene que ver con cementerio, tiene que ver con rapidez. Ajá. Ok, entonces ya tenemos la primera. ¿Dónde va tan rápido? O tan rápida. Luego, otra que conozcan o ya no.
¿Circunspecta es formal? Formal, vamos a poner seria. Atribulada es como apenada o triste. Ajá. Y esa sería como mucho, ¿no? Como un adverbio de cantidad. Ok, vamos a traducir al lenguaje simple, al lenguaje que pudiera entender cualquier mortal. Hey, señorita, ¿a dónde va tan rápidamente? Sería y muy afligida o tan triste. Uh-huh. Entonces ya se entienden más fácilmente estas palabras, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede con los textos informativos, narrativos. Uh-huh. Tratan de utilizar un vocabulario que pueda ser entendido por la mayor parte de la población. Recordemos, desde alguien muy estudiado hasta alguien que apenas sepa leer y escribir. Ok, entonces, bueno, lenguaje simple. Refiriéndonos dentro de todos los tipos de textos, vamos a encontrar subgéneros. En este caso, dentro de los textos narrativos informativos, vamos a encontrar el subgénero periodístico. Y dentro del subgénero periodístico, y periodístico tiene que ver con la periodicidad, que se publican cada determinado tiempo. Dentro de este subgénero vamos a encontrar dos tipos de texto, la crónica y la noticia, que básicamente son lo mismo, solo que la crónica da más detalles en cuanto al tiempo. Cronos tiene que ver con el tiempo. Entonces, como que da detalles más específicos a cómo se fue desenvolviendo el hecho en cuanto a los tiempos. Casi hagan de cuenta que un minuto por minuto nos narran el hecho acontecido. Ok, y el que nos interesa a nosotros y el que vamos a centrarnos, el que vamos a analizar el día de hoy, es una noticia. El programa de lectura es demasiado amplio con respecto al tiempo que tenemos. Debiéramos analizar los tipos de textos informativos, no solo del subgénero periodístico, sino todos. Pero bueno, por obvias razones, que tenemos muy poco tiempo, solamente nos vamos a enfocar en la noticia por ser uno de los más importantes. Y es el que nos vamos a centrar el día de hoy. En cuanto al análisis, que es el tema que nos ocupa, ¿qué es lo que debe incluir el análisis de textos narrativos informativos? Recordemos que cuando vimos el tema de análisis de textos, los pasos que debe incluir un análisis, vemos que un punto en común para cualquier tipo de análisis es la lectura del texto. La lectura y la paráfrasis. Entonces, bueno, y a partir de allí, de esos primeros pasos, todos los tipos de textos se analizan de una forma diferente. Ya vimos en las clases anteriores cómo se analiza un texto expositivo científico. Ahora, la forma en que se analiza un texto narrativo informativo es totalmente diferente. Tienen un punto en común que decíamos, la lectura. No podemos analizar un texto que no hemos leído. Entonces hay que empezar por ahí. Pero después de eso, lo que es el análisis de este tipo de textos es el más simple que se puedan imaginar. Tan simple que lo podemos hacer en 10 minutos. Ok, ¿qué es lo que debe incluir? La estructura. Todos los textos tienen una estructura y un contenido. Cuando hablamos de estructura nos referimos a la organización del contenido. Y este es lo que va a variar en cada tipo de texto, el cómo está organizado el contenido. Los textos científicos organizan su contenido de una forma. Los narrativos informativos lo organizan de otra totalmente diferente. Los narrativos literarios de otra totalmente diferente. Los argumentativos también totalmente diferente. Entonces, todos tienen una estructura diferente. En este caso, los textos narrativos informativos, su estructura se compone de máximo 7 elementos.
El primero de ellos, el encabezado. Le llamamos encabezado porque va a la cabeza de. Y algo que va a la cabeza quiere decir al inicio del texto. El antetítulo. Ese prefijo ante significa antes. Lo que está antes del título quiere decir que este apartado iría antes del encabezado. El encabezado le podemos llamar también título. Otro tercer elemento sería el balazo. Le llamamos balazo al párrafo que tiene la fuerza informativa suficiente para contarnos en unas cuantas líneas el contenido total de la noticia. Por eso se llama balazo, por la fuerza que tiene en cuanto a su contenido. Y generalmente también lo localizamos al inicio. Después tenemos el autor. Algo que caracteriza a la noticia es que siempre van a tener un autor, un redactor. Va a aparecer ahí el nombre de la persona que escribió esa noticia o que está reportando esa noticia. La entrada, que sería el equivalente a la introducción, nos va a contar a grandes rasgos en el primer parrafito o en los primeros parrafitos, dependiendo del tamaño de la noticia, nos va a contar de manera general de qué se va a tratar. El cuerpo, que será el equivalente al desarrollo. Y por último tenemos el remate, que sería el cierre, el cómo vamos a finalizar la nota. Entonces, fíjense que estos tres últimos, introducción sería el equivalente, entrada sería el equivalente a introducción en textos expositivos. Cuerpo sería el equivalente al desarrollo, también comparándola con textos expositivos que ya vimos. Y remate sería la parte de conclusiones en textos expositivos que también ya vimos. Entonces, digamos que prácticamente es lo mismo, pero con diferente nombre. Ok, esto en cuanto a la estructura. En cuanto al contenido, debe dar respuesta a 6 preguntas básicas. Eso es lo que vamos a analizar en el contenido. Y les decía al inicio que este es el análisis más simple, porque estas preguntas a las que se refiere son las preguntas básicas que debe tener todo chisme. Y a todos nos gusta el chisme. ¿A quién no? Vamos a remontarnos un poquito a recordar cómo eran nuestras clases presenciales. Lo que hacían ustedes en secundaria todavía, llegaban y lo primero que llegaban a hacer, si es que el maestro no estaba, llegaban a socializar. Y ya dependiendo de la hora en que llegaran, a lo mejor ya estaba formado un grupito de los que siempre se juntan. Y entonces vamos a pensar que ya tenían ustedes su grupito. Entonces llegaban un poquito tarde, el maestro todavía no había llegado, y ya el grupito estaba reunido, chismeando. Y entonces ustedes llegan y ya los encuentran chismeando y hablan sobre algo típico que sucede mucho en las secundarias, las peleas entre alumnos. ¿A quién no le tocó ver una pelea entre compañeros, ya sea de grupo o de otros grupos? Y ahí era el corredero de niños, no, a ver, se va a pelear fulanito, vamos todos corriendo a ver qué. Y entonces, bueno, justamente es de lo que están platicando ese día que ustedes llegan un poquito tarde, y entonces empiezan las preguntas para sacar el chisme. Oye, no, pues sí, que se estaban peleando, ¿qué? ¿De qué hablan? Ah, de que se estaban peleando. Viene la siguiente pregunta. ¿Quién o quiénes? ¿Quiénes estaban peleando? Ah, fulanito y perenganito. ¿Dónde? Aquí afuera de la escuela, a 2 callecitas, para que no intervinieran prefectos ni profesores, para que no fuera tan notorio. Aunque por Dios esas cosas son tan evidentes, ya cuando uno ve corredero, sabe por qué es. Ok, ¿dónde? Ah, bueno, pues ya, le informan el dónde. ¿Cómo? No, pues mira, el primero en soltar un guamazo fue fulanito. ¿Cuándo dices que sucedió? Ah, fue ayer o antier, no sé, dependiendo. ¿Por qué?
Entonces, si se fijan, empezamos a sondear todo el chisme porque queremos conocer más sobre el hecho. Entonces, por eso decíamos que es el análisis más simple, sobre todo la parte de contenido, porque son las preguntas que aplicamos cuando queremos chismear, cuando queremos ampliar la información de un chisme. Ok, entonces ya vimos la parte de estructura y la parte de contenido que tiene que incluir nuestro análisis. Vamos a ver el ejercicio como tal. ¿Preguntas hasta aquí? Si hay dudas, me interrumpen, ¿va? Pero con micrófono abierto, porque no puedo estar volteando al celular ni puedo cambiar la pantalla. Ok, vamos al ejercicio en sí. Para este momento ya tienen que tener impresa su nota. Esta nota. ¿De acuerdo? Porque si no, no les va a dar tiempo de entregar a la hora que tienen que entregar, que va a ser en un ratito más. Ok, entonces vamos a empezar primero con el análisis de contenido. Y decíamos que lo primero que tenemos que hacer para poder analizar es leer. Si no hemos leído, no podemos realizar ningún análisis, ni informativo, ni expositivo, ni literario, ni argumentativo de ningún tipo. Necesitamos leer. Vamos a ver entonces, vamos a enterarnos primero qué dice la nota y aquí me van a ayudar a leer. Lo voy a ampliar lo más que pueda, aunque se supone que ustedes tienen su nota impresa. Entonces, ya sea que lo sigan en pantalla o, preferentemente, que lo sigan en el texto que ya tienen ustedes impreso. Vamos a empezar por el principio. Necesito un voluntario que me ayude con la primera parte que está antes de la imagen. Yo, profesora. Sale. Según la NOM, a partir de abril las marcas no contaron con figuras. Pausa. Córtale, mi chava. Vamos a empezar desde esta parte que está en negritas. Desaparecen personajes infantiles de empaques. Según la NOM, a partir de abril las marcas no contarán con figuras en sus productos. Perfecto. ¿Vale? Vamos al siguiente parrafito. Nos vamos a saltar la imagen, los nombres que aparecen debajo de la imagen, la fecha, y nos vamos con el primero y segundo párrafo. ¿Quién me ayuda? Alguien diferente. Yo. Ajá. Para adelantarse a las próximas disposiciones de la nueva norma de etiquetado, los empaques de cereal y pastelitos para niños eliminaron de sus empaques a los personajes orientados al público infantil. Ajá, siguiente parrafito también. De acuerdo con el recorrido realizado por El Universal, en las cajas ya no se observa al elefante Melvin, el tucán Sam, el tigre Toño, el rey Carlos V, ni al gansito, entre otros personajes que comenzaron a desaparecer de manera paulatina. ¿Y ese paulatina significa? Como lentamente. Ajá, poco a poquito. O sea, no fue de un día para otro, sino que ha sido gradual. Sale, necesito otro voluntario para los próximos 2 párrafos. Yo, maestra. Sale. En el caso de productos como frituras y botanas, en algunos empaques ya empiezan a darse la eliminación de personajes como Chester Chetos. Lo anterior se debe a que la norma marca que, a partir de abril, las empresas no podrán incluir personajes, animales, dibujos animados, deportistas o actores en sus empaques, en todos aquellos alimentos y bebidas preenvasados destinados al público infantil. Perfecto. Preenvasados. ¿Qué significa preenvasados? ¿Ese prefijo pre significa? Antes. Entonces, envasados previamente. Es decir, todos esos productos que tienen una caducidad. Llámese yogur, llámese cereales, llámese cualquier tipo de cosas de ese tipo. ¿Sale? Jugos, todo eso. Ok.
Bien. Nótese que hasta este momento, creo yo, no hemos encontrado palabras extrañas, palabras que no conozcamos. Se ha cumplido esa característica de utilizar un lenguaje muy simple. Vamos a los últimos dos. Bueno, no. Un párrafo. Siguiente párrafo, otro voluntario. No se peleen. Yo, profesora. Ajá, Yo, bien. maestra. Si bien Sale en los primero una y luego el otro. Ok, profesora. Ajá, ¿sí bien? Si bien en los supermercados, en los pasillos de cereales, pan de dulce y pastelillos muestran una menor cantidad de personajes ligados al público infantil, en los empaques aún faltan de cumplir muchos otros productos, como por ejemplo jugos de frutas, leches de sabores, así como dulces. Perfecto. Ahora sí, ¿quién más me iba a ayudar? ¿Te había dicho yo maestra. también? Brandon. Sale. Ok. La situación llevará un tiempo considerando Sustitución. Pausa, es la sustitución. la situación. Sustitución. La sustitución llevará un tiempo, considerando que los fabricantes de alimentos y bebidas preenvasadas para niños tienen todavía 2 meses para cumplir con la nueva normatividad. La nueva ley entró en vigor el 1 de octubre de 2020. Incluye disposiciones para eliminar esas figuras de los empaques en aquellos productos que puedan inducir el consumo infantil y que contengan altos contenidos de azúcar, sodio, grasas y grasas saturadas. Perfecto, muchas gracias. Ok, bueno, entonces ya cumplimos con el primer punto que es leer. Ok, ahora dentro de esa lectura tendrían que hacerlo ustedes solito, pero como no quiero que echen a perder la hojita, vamos a ir subrayando previamente. Nos dice entonces que tenemos que subrayar el texto, pero no tiene que ser un subrayado habitual como lo hacemos siempre. Sí tiene que ser de la información esencial, pero esta vez la información esencial la vamos a sacar a partir de estas preguntas que nos marcan. Ok, ¿qué? Recuerden las preguntas del chisme. ¿Qué? ¿De qué se está hablando? De que desaparecen los personajes en los empaques. Ok, vamos a ponerle, desaparecen de los empaques. Entonces vamos a resaltar, desaparecen de empaques. Y ese subrayado corresponde a la pregunta ¿qué? Entonces la vamos a ir anotando ahí un ladito. Subrayamos y anotamos ahí la pregunta ¿qué? Luego, entonces, el qué, desaparecen de los empaques. ¿Quién? ¿Quién desaparece de los empaques? Los personajes. Los Los personajes. personajes. Y entonces vamos al párrafo 2. Y en el párrafo 2 justamente tenemos elefante Melvin, al tucán Sam, al tigre Toño, al rey Carlos V, ni al gansito, entre otros personajes. Ok, entonces subrayamos a todos esos personajes y a un lado anotamos la respuesta ¿quién? Y si se fijan también en el penúltimo párrafo aparece personajes ligados al público infantil. Esa parte también corresponde a la respuesta de quién desaparece de los empaques. Por un lado tenemos una cita de algunos personajes y por otro nos hablan del conjunto total, todo lo que sean personajes ligados al público infantil. Entonces subrayamos y anotamos ahí a un lado la pregunta. ¿Cómo es que van a desaparecer de los empaques? Justamente aquí, después de la cita que hace de toda la lista que hace de personajes que van a desaparecer, nos dice, comenzaron a desaparecer de manera paulatina. Entonces, ¿cómo? De manera paulatina. Y esa de manera paulatina, anotamos ahí juntito la pregunta, ¿cómo? Luego tenemos la pregunta Maestra, ¿dónde? una pregunta. Es que me perdí un poquito. ¿Dónde está al lado de la pregunta cómo? La pregunta ¿cómo? En el párrafo 2, al final del párrafo 2. De manera paulatina.
¿Sí? ¿Ya lo localizaron? El párrafo comienza de acuerdo con un recorrido realizado por el Universal. Al final de ese párrafo dice comenzaron a desaparecer de manera paulatina. ¿Sí? Sí, ya lo encontré, gracias. Ok. Si voy muy rápido, me dicen. ¿Vale? Para irme más despacito. Aunque el texto está chiquito y creo yo que es fácil de localizar la información, pero bueno, ustedes me dicen, maestra, poquito más lento. Todavía no localizamos. Ok, bien, entonces ya vamos hasta la pregunta ¿cómo? De manera paulatina. Luego el dónde. ¿En dónde está sucediendo esto de que los personajes desaparecen de los empaques? En las México? empresas. A ver, de uno en uno. En México. En México, ¿sale? Aunque dentro de la noticia no menciona el dónde, lo podemos inferir porque el Universal es un diario mexicano y porque además acá dentro del, después del título, nos dice según NOM. Por cierto, encierran en un círculo rojo la palabra NOM, que en realidad son siglas, que significan, y ahí le ponen a un lado del margen, significa norma oficial mexicana. No estamos obligados a conocer ese término, pero bueno, dado que estamos analizando la nota, es importante que tengamos presente qué significa. Entonces encerramos en un círculo rojo las siglas NOM que aparecen después del título y a un lado, en los márgenes laterales, le ponemos que ese NOM significa norma oficial mexicana. Entonces les decía, la respuesta al dónde no aparece dentro del texto, pero efectivamente podemos inferir que esta situación se está dando en México. No solo en la ciudad, en todo el país, en México. Y les digo, la manera de inferirlo es por esas dos razones, que el Universal es un diario mexicano y que acá nos habla de la norma oficial mexicana. Eso es lo que está marcando la nueva ley. Ok. Entonces, ¿dónde? Pues en México. Y ahí van a buscar cualquier huequito que encuentren, yo diría que al inicio, pero si no en cualquier huequito que encuentren, van a anotar la pregunta ¿dónde? Y van a responder en México. Ok. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, maestra. Sí. Pasemos a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo va a suceder esta desaparición de los personajes? Aparece en el último párrafo. A partir de abril. De abril. Aparece en el último párrafo, sería en abril de 2021. Y ojo, aquí es importante, algunos se van con la finta y toman la fecha que aparece después de la foto, junto a los autores, pero en realidad no se está hablando que esta desaparición total se va a dar en abril, es decir, estamos por terminar el plazo y ya no vamos a encontrar personajes, por lo menos no este tipo de personajes, en empaques de productos preenvasados. ¿Sale? Entonces la respuesta es en abril, entonces vamos a marcar en el último párrafo. Se me perdió. Lo de abril. En el último párrafo. Es en el último párrafo de la... Del cuarto párrafo. Va en el cuarto párrafo. En el cuarto párrafo. 1, 2, 3, 4. Cierto, en el cuarto párrafo. No es en el último, es en el cuarto párrafo. Dice, lo anterior se debe a que la norma marca que a partir de abril, y entonces subrayamos, a partir de abril, las empresas no podrán incluir personajes, animales, dibujos animados, bla, 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 bla. ¿Sale? Entonces, ahí nos responde al cuándo. ¿Por qué? ¿Por qué se está dando, por qué se pretende hacer la desaparición de estos personajes infantiles? Para que se evite el consumo para los niños. Para que se evite el consumo. ¿Qué dice exactamente la nota? Sí tiene que ver con eso, pero ¿qué dice la nota respecto a ese punto? ¿Por qué se está haciendo?
Porque esto induce el consumo infantil. Y Porque pues, induce el consumo infantil. Exactamente. Exactamente, gracias. Entonces, esa información la encontramos ahora sí en el último párrafo, sobre todo donde nos dice que esos productos pueden, para evitar que esos productos puedan inducir al consumo infantil. Esa es la razón principal. Y es que si se fijan, efectivamente, los adultos sí podemos seleccionar de acuerdo a nuestros gustos. Pero los niños no se van tanto al producto, se van a lo llamativo que sea el empaque, ya sea los colores, el personaje sobre todo es lo que más llama la atención. Entonces, eso induce el consumo, entonces es lo que quieren evitar. Entonces, esa parte es la que vamos a subrayar. ¿Por qué? Porque pueden inducir el consumo infantil. Esa parte la subrayamos y a un lado anotamos la pregunta ¿por qué? Y entonces ya dimos respuesta a las 6 preguntas que nos marcan en cuanto a la guía del contenido. ¿Se fijan que hicimos un subrayado? Sí, pero ese subrayado no lo hicimos como siempre, de lo que nos pareció importante, sino que tomamos como guía las preguntas. Y entonces, a esto le llamamos que ya aplicamos el proceso de lectura. ¿Por qué? Porque subrayamos lo esencial, que en este caso fue la respuesta a las preguntas, pero también si encontramos alguna palabrita desconocida, como fue el caso de NOM, norma oficial mexicana, pues también hicimos la sustitución. Y entonces nuestro texto debe quedar de esta manera. Me voy a saltar rápido aquí. Nuestro texto debe quedar de esta manera. ¿Se fijan? Como está mi primer página aquí en la diapositiva, así debe quedar, resaltado y a un lado la pregunta. ¿Va? Y ya con eso tenemos el análisis de contenido. Vean que aquí arribita yo anoté el dónde, porque es lo que les decía, en ninguna parte del texto se menciona en dónde sucede esto. Pero yo le voy a anotar la pregunta y le voy a anotar también la respuesta. Ok, ya lo tenemos marcado aquí. Ahora, en un ratito más, ya que termine la clase, ustedes van a transcribir la pregunta y la respuesta para que quede como en esta segunda hoja. Análisis de contenido, aparece la pregunta o transcribimos la pregunta ¿qué? Desaparecen de empaques. ¿Quién? Los personajes infantiles. ¿Dónde? En México. ¿Cuándo? A partir de 2021. Y aquí se me fue la onda porque no es solamente a partir de 2021, me faltó abril. A partir de abril de 2021. ¿Cómo? Comenzaron a desaparecer de manera paulatina, es decir, de manera gradual. ¿Por qué? Porque la nueva norma de etiquetado marca que las empresas no podrán incluir personajes, animales, dibujos animados, deportistas, bla, 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 en aquellos productos preenvasados destinados al público infantil porque inducen su consumo. ¿Ok? Y ya tenemos nuestro análisis de contenido. Este es el análisis de contenido. ¿Se fijan qué rápido fue? A diferencia del análisis de textos expositivos que hicimos anteriormente, este fue mucho más rápido. Ahora, vamos al análisis de estructura. Aquí no les doy tiempo para transcribir porque eso lo van a hacer en un ratito más. ¿Sale? Vamos al análisis de estructura. En el análisis de estructura lo que tenemos que hacer es localizar los elementos estructurales. Y los elementos estructurales, si ustedes ya leyeron el texto teórico, que espero que sí, eran estos que vienen en colorcitos. Son 7 elementos que decíamos, no es que vayan a encontrar necesariamente en todas las noticias estos 7 elementos. Algunos carecen de antetítulo y otros carecen de balazo. Pero de ahí en fuera todos los demás sí tienen que estar presentes. Vamos a ver en esta nota qué sí tenemos y qué no. Ok, vamos a empezar con el primero. El primero es el encabezado. Se llama encabezado, decíamos, porque aparece a la cabeza de la nota. Y casi siempre se van a utilizar ya sea o letras mayúsculas
o letras más grandes que las demás, que las del resto del texto, o utilizar negritas. En este caso, ¿cuál sería nuestro encabezado aquí? Desaparecen personajes infantiles de empaques. Perfecto. ¿Cómo lo reconocimos? Porque está a la cabeza, o sea, al inicio. Y lo que va a estar al inicio siempre va a ser el título. Luego, entonces, encabezado es igual a título. Y vamos a marcarlo. Yo lo marqué con color rosita para ir en sintonía con el color que utilicé acá en mi texto teórico. Entonces, bueno, ahí voy a marcar un cuadrito con un color. Ustedes pueden utilizar el color que quieran, pero utilicen colores diferentes. Ok, entonces sacamos una flechita y anotamos Maestra. ahí que eso es el encabezado. Mande. Bueno, es que, por ejemplo, a mí como mi libreta es más pequeña que la hoja, no me va a alcanzar el espacio. Lo que puedo hacer es ponerle en la parte blanca que está aquí abajo, ponerle como el color y ponerle, por ejemplo, encabezado o así. Ustedes ingéniense cuál sería la mejor forma. Ahora, otra sugerencia también, porque no lo pensé en hacer un poco más reducida la hoja. Otra cosa que pueden hacer es cortar por columnas, para que tengan más espacio. Podría ser otra opción. La otra opción es esa que tú dices, no sé, ustedes ingéniense cuál podría ser la mejor forma de trabajar su texto. ¿Va? Ok. Luego, ok, entonces ya tenemos el encabezado. El siguiente punto que nos marca es el antetítulo. Ante significa antes del título. Y nos dice aquí, puede escribirse en mayúsculas, su extensión dependerá del tamaño de la cabeza, es decir, del título, etcétera. Ok, entonces, la pregunta, si el prefijo ante significa antes de, la pregunta del millón sería, ¿tenemos antetítulo en el texto? No. No, No. porque arriba del título o antes del título o del encabezado no tenemos nada. Luego entonces no existe el antetítulo, por lo tanto no lo ponemos. Siguiente punto, el balazo. Nos dice que el balazo va a complementar el título y es una frase o título pequeño que va debajo del encabezado. Decíamos, por la fuerza de su contenido, se le llama así. Lo vamos a encontrar generalmente después del título y da como que en una simple oración, da información general de qué va a tratar la noticia. ¿Tendríamos un balazo aquí? Sí, es exactamente el que tiene como un puntito rojo que está bajo el título. Exactamente, ese Lo de puntito según rojo. la NOM. Ajá, según la NOM, a partir de abril las marcas no contarán con figuras en sus productos. Si se fijan en esa simple oración, estamos resumiendo todo el texto. Lo encontramos justamente debajo del título o encabezado, y ese puntito rojo es una viñeta que nos está marcando que no forma parte de la redacción de la nota como tal. Luego entonces, este sería nuestro balazo. Entonces le marcamos ahí con otro color diferente y a un lado sacamos una flechita que nos indique que ese es el balazo. Luego, el siguiente punto, autor. ¿Quién es el periodista encargado de escribir la nota? ¿Tenemos autor? Sí, Sí, que en este caso Son dos. son dos. Los dos los vamos a marcar. Ivette Saldaña y Antonio Hernández. Igual sacamos una flechita que nos indique que ese es el autor. Siguiente punto. Entrada, dice es el primer párrafo, aunque ya vimos que no siempre va a ser solamente un párrafo. Sí es el inicio, pero no necesariamente uno. Ok, el primer párrafo nos dice, para adelantarse a las próximas disposiciones de la nueva norma de etiquetado, los empaques de cereal y pastelitos para niños eliminaron de sus empaques a personajes orientados al público infantil. Recuerden, la introducción nos da un panorama general de la nota.
Luego entonces, este párrafo, solamente este párrafo, sería lo que se considera la entrada. No puede ser más porque todo lo que viene después forma parte de el desarrollo de la noticia. Ya no se empieza a dar detalles en cuanto al cómo, por qué, etcétera, etcétera. Entonces, solo este primer párrafo es la entrada. Y se entiende porque es una noticia muy cortita. Si fuera una noticia más grande, ya ven que hay noticias, por ejemplo, que abarcan las planas centrales. Ese tipo de noticias, por su extensión, quizá pudieran tener 2, 3, 4 párrafos de entrada. Pero en este caso, por la extensión tan corta que tiene esta nota en particular, solamente tenemos un párrafo de entrada. Ok, después viene el cuerpo de la nota, que el cuerpo de la nota sería el equivalente al desarrollo. Ahora sí viene toda la explicación de por qué se va a dar esto. Y entonces tenemos que nuestro cuerpo de la nota serían los siguientes 4 párrafos, que nos están explicando cómo se ha ido dando esta sustitución de empaques, debido a qué, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es cuerpo de la nota. Nuestro cuerpo o desarrollo abarca 4 párrafos. Y por obvias razones, por simple lógica, tenemos que el elemento que nos falta es el remate, que sería el cierre. Nos dice último párrafo de la noticia que tiene como función cerrarla o concluirla. En este caso solamente nos queda un párrafo, que sería este, a lo que llamaríamos remate o cierre. Las que llevaron corte y confección en la secundaria hacían toda su costura y al final de la costura justamente hacían algo que se llamaba remate, que era como cerrar la costura justamente, reforzar la costura para ahí cerrarla y que ya no se pudiera abrir. Entonces lo mismo sucede con la nota, es nuestro cierre. Y ya tenemos nuestro análisis de estructura. Luciría ya terminado de esta manera. Recuerden, si la hoja está muy grande, a lo mejor no cabe en su cuaderno o va a quedar unos pedazos por ahí volando. Entonces sí pueden partirla a la mitad por columna para que tengan más espacio y una columna la pegan en una hoja y la otra columna en otra hoja diferente para que tengan más espacio. Pudiera ser eso. O bien, pues adaptarse, a lo mejor le recorto todas las orillas que no me son indispensables y pego nada más la parte central, la noticia en sí, y bueno, ya ahí voy bien. Ya depende de ustedes cómo lo quieran manejar. Ok, hasta aquí tenemos preguntas. No, maestra, ninguna. No, maestra. Todo perfecto, ¿va? Es muy simple este análisis. Va a quedar así, vámonos a lo que me van a mandar ustedes. Ok, entonces el análisis de contenido ya lo habíamos visto, quedaba de esta manera. Y lo que ustedes me van a enviar es esto, la evidencia fotográfica. Vamos a tomar una foto de cada página o cada hoja trabajada en su libreta. Por ejemplo, si el análisis de estructura, que decíamos, está muy grande la hoja, ¿la puedo partir? Sí, la puedes partir. Y a lo mejor entonces, en una hoja pusiste una columna, en la otra hoja otra columna, vas a tener que tomar foto de cada una de esas hojas. Entonces, ¿cuántas hojas les van a salir? Pues va a depender de cómo haya acomodado cada quien la información. Maestra, otra cosa. ¿Tenemos Ajá. que imprimir la noticia 2 veces o solo una? Esa es otra que no pensé. Les dije impriman solo una vez, pero en mi mente no aterricé esta idea. Lo ideal sería que imprimieran 2 veces para que no luciera tan amontonado. Pero si no hay manera de que impriman doble, pues organícense para que puedan hacer todo, tanto el análisis de contenido como el de estructura, dentro de la misma impresión, sin que luzca tan amontonado. ¿Y a qué me refiero con tan amontonado? A que algunos tienen una letra tamaño gigante. Entonces, poco el espacio y muy grande su letra,
pues se va a ver eso todo un revoltijo que no se va a entender ni qué. Entonces, lo ideal sí sería que imprimieran 2 veces, para en una impresión trabajar estructura y en otra trabajar contenido. Si ya no hay opción, pues traten de ingeniárselas, ¿sale? Las 2 opciones son válidas. Luego, entonces, de acuerdo a la evidencia fotográfica que yo generé, Ivonne Ortiz, me salieron 3 hojas. Voy a tomar foto de mi hoja 1, foto de mi hoja 2 y foto de mi hoja 3. ¿Sale? No me tomen porque eso sucedió. Eso sucede siempre, por más que les digo. Hacen toma casi aérea y quieren que salga toda la información en una sola foto. No se puede, o sí se puede, pero a la hora de revisar yo no voy a poder revisar. Va a venir muy chiquita la información y no voy a poder revisar lo que quiero revisar. Entonces, una foto por cada hoja trabajada en la libreta. A algunos les saldrán 2 hojas, a algunos les saldrán 3, a algunos 4, no sé. Cada quien verá cuántas le salieron. Ahora, no se olviden que en la parte de contenido hay que reescribir pregunta con respuesta, independientemente de que acá hayamos subrayado y tengamos anotada la pregunta en un lado. Entonces, bueno, a mí, Ivonne Ortiz, me salieron 3 hojas. A ustedes no sé si les salgan 2 o les salgan 4 o 5, no sé. Pero de cada una vamos a tomar foto. Ya saben, la evidencia fotográfica puede presentarse en un archivo de Word, de PowerPoint o de PDF. Pero van a ocupar el espacio total de la hoja o de la diapositiva. En este caso, yo que utilicé diapositivas porque hice un PowerPoint, cambié mi orientación de las diapositivas a vertical. Porque si las dejaba en horizontal, como que se iban a ver muy extrañas la forma de la foto. Iban a salir muy chaparras y muy anchas. Entonces, lo más viable es cambiar la orientación de la diapositiva a vertical. Y si trabajamos con Word o con PDF, no hay problema. Así podemos trabajarla en esa orientación que tenemos por default. Ahora, lo que tienen que verificar, independientemente de que decidan qué tipo de archivo es esto, es que abra su archivo para que no tengamos los problemas de, oye, no me abrió tu archivo, necesito que me lo repongas. ¿Cómo vamos a verificar esto? Nos vamos a pasar a Schoology, pero antes, otra cosa que les quiero resaltar es que independientemente de en qué tipo de archivo lo hagan, Word, PDF o PowerPoint, debe abarcar su foto el espacio total. De nada sirve que me pongan una sola foto por diapositiva si la foto va a ser miniatura. Entonces, utilicen todo el espacio. Agranden su foto para que utilice todo el espacio de la diapositiva o de la hoja. Ahora, respecto a verificar que su archivo abra, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero, ¿por qué no se ha activado esto? Ok. Se activó a las 8:40 de la mañana esta actividad. La carpeta comprende 2 actividades. La 1, que es para los que estamos ahorita en Meet, es esta. Les voy a abrir las 2 para que vean que la figura que tienen es diferente. Vean, esta es la que les corresponde a ustedes y aparece la nota que trabajamos ahorita y la muñequita de qué debe incluir. Mientras que el de los otros, Chihuahua no me aparece, déjenme irme acá para mostrarles cómo aparece la opción 2. Ok, déjenme ampliar. La imagen que aparece es diferente, ¿ven? Porque ellos van a trabajar una noticia diferente, los que no entraron ahorita. Ok, vayamos otra vez para no perdernos
donde les decía hay que verificar que el archivo abra. Ahorita, para que no se confundan, voy a esconder, voy a ocultar la opción 2, que es la que les corresponde a los que no entraron ahorita. Y solo va a estar visible la que nos corresponde subir. Van a tener hasta las 11 de la mañana para subirla. Les puse 11 de la noche, pero es de la mañana. Porque prácticamente nada más es tomar sus fotos y elaborar el archivo. ¿Sale? Ok. Lo que les decía, ¿cómo voy a verificar? Que ese es el problema. Cuando ustedes generan un archivo, a ustedes sí les abre en su computadora porque ustedes lo crearon. Pero a la hora de que lo mandan a plataforma, puede que no sea compatible con la plataforma. Entonces vamos a ver cuál es la manera de checarlo. Me voy a ir con Cristal Vadillo. Voy a ver vista previa del curso. Y nos dice, así es como ve su curso Cristal Vadillo Cruz. Esto es lo que ve ella. Vamos a ver. En el segundo parcial. Tipología textual. Hagan de cuenta que esta actividad es la que estamos elaborando ahorita. Ya la subimos. Aquí me aparece ya, tarea entregada. Así la van a ver ustedes, tarea entregada. Entonces, para verificar que mi archivo abre, me voy a ir otra vez a donde dice tarea entregada y le voy a dar clic. Si a ustedes les abre aquí, si les permite verlo, significa que yo también lo voy a poder ver. Pero si no les permite verlo, si les dice descargar el archivo, o si les pone error, el archivo no puede mostrarse, significa que yo tampoco lo voy a poder ver. Entonces a esto me refiero con verifiquen. Porque si no les abre a ustedes en plataforma, a mí tampoco. Entonces vamos a adelantarnos a esa situación. Entonces ya ajusté esto, va a estar hasta las 11:30 de la mañana para darles tiempo a generar su archivo. Vamos a terminar a las 10, yo creo que es bastante tiempo, 1:30. Ok, bueno, entonces esto es lo que me van a subir, una foto por hoja o diapositiva. Respecto al video de la clase grabada, recuerden, esta vez no hubo clase grabada el día lunes porque dimos la clase aquí mismo y realizamos el ejercicio. Entonces, para ustedes no hay necesidad de ver la clase grabada. Sí voy a subir esta grabación a YouTube, pero ustedes que entraron a mí no tienen que verla porque ya ahorita hicimos todo esto. ¿Quiénes sí tienen que verla? Los que no entraron. Ellos son los que tienen que ver el video grabado. Y respecto al cuestionario de asistencia, esta vez el cuestionario de asistencia también es solamente para los que no entraron, porque es para comprobar que vieron la clase grabada. Entonces, y bueno, la actividad, pues ya vieron, la actividad es un análisis de textos narrativos informativos para ambas partes, tanto para los que están ahorita en clase como para los que no entraron. Lo que va a cambiar es el tema. Ustedes van a subir que trabajamos ahorita, el de la desaparición de los personajes en los empaques de productos. Pero si ustedes, bueno, los que no entraron van a entregar su noticia o su ejercicio el día de mañana. ¿Por qué les voy a dar hasta mañana? Para que vean la clase, sobre todo porque alegan ahorita que están en exámenes y no sé cuánto, entonces bueno, no quiero perjudicarlos. Les voy a dar hasta mañana para que tengan tiempo de ver la clase y para conseguir una noticia porque no se las voy a asignar yo. Van a tener que buscarla. Van a tener que buscarla y los temas que puede abordar su noticia solo son 2. No va a ser libre de, la que te encuentres, no. Tiene que ser alguna relacionada con las vacunas del COVID.
con las vacunas, que si causan trombos, que si causan parálisis facial, que si la efectividad, que si la vacunación para maestros va a comenzar no sé qué día, que si ya terminaron con los adultos mayores, lo que sea, pero relacionado con vacunas COVID, para los que no entraron. O bien, del regreso a clases, que ya se habla que vamos a regresar en agosto, que ya no sabemos si creer o no creer, porque así nos han traído desde que esto comenzó. Supuestamente nada, nos íbamos a ir en las vacaciones y ya íbamos a retornar todos felices y contentos, y miren, ya pasó un año y seguimos en las mismas. Entonces, estos dos temas son las noticias que van a retomar para los que no entraron hoy a clase. Tienen que ser notas o noticias actuales, es decir, tienen que haber salido máximo en este mes. No importa qué día, pero de este mes de abril, no anteriores. Y tienen que ser sacadas de algunos de los principales diarios, que puede ser el Reforma, La Jornada, el Universal, 1+1, Milenio, que serían como que los principales, en su versión ya sea física o en línea, como fue el caso de la mía, que salió del Universal en línea, ¿sale? Entonces, eso, y se los menciono ahorita a ustedes, aunque no tenga nada que ver, porque recuerden, es la grabación de la clase. Entonces, bueno, ¿preguntas hasta aquí? Ninguna, maestra. Ninguna, perfecto. Entonces, tienen hasta las 11:30 de la mañana para subir su archivo. Después de las 11:30 desaparece, aguántame tantito, después de las 11:30 desaparece esta actividad y aparece la de los que van a entregar de manera retardada. Ok, ahora sí, ¿quién me iba a preguntar qué? Yo, maestra. Dime. También le tenemos que tomar foto a lo que subrayamos de textos narrativos. Sí, todo esto. A ver, esto es su evidencia fotográfica. No sé a qué otra foto te refieras. Al ejercicio en sí. Si te refieres solamente al ejercicio, si te refieres al texto teórico, a este no me lo van a subir. Ah, bueno. Esta vez no. Ahora, tarea para la siguiente semana. El ejercicio lo vamos a realizar en línea también, y la clase también la vamos a ver el miércoles. Entonces, ¿cuál va a ser su tarea? Esta vez sí me van a tener que entregar previo a la clase el texto teórico, que yo creo que en la tardecita lo publico para que tengan tiempo en el transcurso de la semana de ir trabajando su texto teórico y un cuento que van a tener que leer previo a la clase. La clase no va a aparecer el lunes, la vamos a ver directamente como hoy, el miércoles, y empezamos el ejercicio a trabajar la primera parte, porque como ese sí es un poquito largo, igual nos vamos a tomar, yo creo que 2 sesiones para realizar. ¿Va? Ok, ¿alguna otra pregunta? No, maestra. Bien, pues entonces vamos a la asistencia. Vayan preparando su cámara. Para que pasemos a asistencia. ¿Sale? No veo cámaras prendidas. Maestra, me voy a conectar de mi celular porque la de mi lab no sirve muy bien. Corre. En lo que abro el archivo. Listo, ¿ya? Me faltan muchos de prender cámara. Miren, Carla anda en la playa. Dicen que ahora ya nos va a permitir los fondos de Meet, también fondos animados. Es decir, que podríamos ver las olas ahí en donde anda Carla. Podríamos ver las olas así. Y a lo mejor luego hasta efectos especiales, que el cabello que nos volara como si estuviéramos de veras en la playa. Ok, sale.
¿Ya está? Que salgan sus caras, no quiero que las cámaras vean al techo, ni que aparezcan en fondo negro. Merali, fondo negro, no vemos a Merali. Jessica no ha prendido cámara. Abigail, fondo gris, no se ve su cara. Melanie, veo todo menos su cara. Veo el techo, veo la ventana. ¿Ya? A la de 3. Esté, quienes no tengan cámara prendida van a tener que subir otro ejercicio, ¿eh? Porque significa que no están, solamente activaron la sesión y ya. Ok, conste, los esperé lo más que pude. Jessica, al menos activa el micrófono. Abigail, sigue el fondo gris. Maestra, yo ya me conecté desde mi celular porque mi computadora no agarraba la cámara, pero no sé si me vean. Ah, sí, ya. Perfecto, sí, ya te ves. Abigail es la única que sigue sin verse. Está el fondo gris. Cámara es que tuve que poner en el teléfono. Ok, ya va la foto. Ni Miguel ni Abigail están, ¿eh? Que conste. A la de 3, 1. Ándale, ya, vaya. Nos sigue faltando Miguel. Se hace del rogar. 1, 2. Sonrían. Listo. ¿Vamos a ver cómo quedó? Y perfecto. Pues eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. ¿Vale? Se cuidan mucho. Gracias. Sí, maestra, gracias. Hasta luego, maestra. Gracias, Nos maestra. Hasta luego. vemos. Hasta luego. Los espero que se desconecten todos. Adiós. Hasta luego, maestra. Cuídense mucho. Adiós. Montserrat, Lisette, Ana, Brenda, ya nos fuimos.